somos gente experta. Me encanta. En este Tenemos caso, muchas preguntas para hacerle. Sí. Y vamos a ir evacuándolas todas de a poquito para quedarnos sin dudas y que el piojo deje de tener todos estos superpoderes que parece que tiene y que quizás no están así. Así que bueno, invitamos a Marcela Lareschi, una genia, doctora en ciencias naturales, bióloga e investigadora de CONICET en el Centro de Estudios de Parasitológicos y de Vectores, que tiene doble dependencia de CONICET y de la Universidad de La Plata, que muy amablemente nos está recibiendo. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes. Hola, Marcela. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Estamos llenas de dudas. De piojos no, de dudas. De piojos no, pero a mí ya me está picando sabemos. la cabeza un poco. A mí dicen piojos, chicos, si me empieza el picazón. Sí. Eso pasa también. Marcela, ¿por qué es que pican los piojos? Bueno, los piojos son insectos que se alimentan de sangre. Tanto los adultos como las formas juveniles necesitan sangre para alimentarse. La manera que tienen de alimentarse es, ellos tienen un apéndice bucal, digamos como un piquito para los chicos, muy largo y finito, que tiene que perforar la piel y chupar como si fuera un sorbete. Para que no se tape, necesitan inocular una sustancia anticoagulante, y es esa sustancia la que hace que nosotros nos pique. Entonces, el piojo lo que hace es perforar, inocular esa sustancia y chupar para alimentarse de la sangre que necesita para vivir, y las hembras en particular para poder poner huevo. ¿Es parecido al funcionamiento de cómo pican los mosquitos, por ejemplo? Sí, sería así, el piquito, digamos, sería, para hablarlo en términos comunes, simples, sería similar, sí. Suena como todo muy quirúrgico, como que los piojos tienen bisturíes y están con barbijo puesto. Todo esto claro, lo que pasa es que esa sustancia anticoagulante lo que hace a veces es producir como una reacción alérgica local, y por eso toda la parte de la nuca, de atrás, está colorada. Entonces uno se rasca y se pone más colorado todavía. ¿Puede generar alguna enfermedad la picadura del mosquito del piojo? Ya me confundí. Del piojo. Mira, no está comprobado que este piojo que tenemos en la Argentina, que es el más, o sea, hay 3 tipos de piojos, son piojos completamente distintos. Uno es la ladilla, que está en la zona púbica, otro es el piojo del cuerpo y otro es el piojo de la cabeza. Estos 3 tipos de piojos están en todo el mundo, pero en la Argentina el más común es el de la cabeza. El piojo de la cabeza no está comprobado que transmita enfermedades. Sí, el del cuerpo, que pone sus huevos en la ropa, en el interior de la ropa, que en épocas de guerra en Europa transmitía un patógeno que producía el tifus exantémico. Ahora, acá este piojo que tenemos nosotros en la cabeza no está comprobado. El peor problema es que los chicos se rascan, y los grandes también, con las uñas por ahí sucias, entonces produce infecciones, pero son infecciones secundarias, porque en esa herida de rascarse entra todo lo que tenemos en las manos. Pero no está comprobado que sea un vector. Marcela, y bueno, hablábamos recién de los mitos que puede haber en torno a los piojos, y hay uno que no falta nunca. Si el piojo salta de cabeza en cabeza, vuela, tiene alas, estira un puño como Superman y se desplaza hacia otra cabeza, ¿qué pasa acá? Sí, está ese mito, porque cuando hay un chico con piojo en un grado, por ejemplo, todos los alumnos tienen piojos, pero no, el piojo no salta y el piojo no vuela. El pobre piojo tiene uñas muy, muy grandes y necesita agarrarse de los pelos para moverse. No tiene otra manera, es como que se va trepando de pelo en pelo. Si yo lo pusiera en una cabeza sin pelo, tampoco se podría mover. Entonces, la única manera de transportarse es agarrarse con esas uñas tan grandes de los pelos. Lo que sucede es que si un pelo cae y queda en el ambiente, bueno, puede quedar un piojo ahí. Después alguien va a apoyar la cabeza y se lo agarra. Pero no, la única manera es de contacto directo entre cabezas, entre lugares donde hay piojos, pero no vuela ni salta. En primaria, de ver cómo a mi compañera de banco, que capaz me había tocado justo esa clase, sentarme con ella, se le caía un piojo en el renglón de la hoja. Ay, no, pobre. Muchísima cantidad. A veces es también esto pasa, que cuanta más cantidad hay, más posibilidades hay de que el piojo salte o se vea, o capaz que se ve y se cayó porque... Debe ser también, según le pregunto a la doctora, ¿no?
respecto al color el color del pelo o ¿Se adapta al color del pelo? Mira, a ver, es verdad que cuanto más hay, mayor posibilidad tiene ese piojo de colonizar a otro hospedador, que sería de irse a otra cabeza en términos vulgares. Sí. Eso es una condición para todos los parásitos, ¿no es cierto? Cuando hay un pico, cuando hay muchos piojos, bueno, buscan otras alternativas y tienen más posibilidades de pasar a otra cabeza. Ahora, no están influenciados por el color de pelo o el tipo de pelo, si es lacio, si es rulo, eso no. La distribución que ellos tienen, o sea, no todas las personas tienen la misma cantidad de piojos, a veces hay 4 hermanitos y 2 tienen y 2 no. Eso es una condición de todos los parásitos, se llama una distribución agregada, o sea, hay pocos con muchos y algunos que no tienen nada. Y tiene que ver con otras condiciones, otras susceptibilidades del hospedador. No todos somos iguales, tenemos diferente nivel hormonal, la temperatura no es exactamente la misma, las enzimas que tenemos, el periodo reproductivo, o sea, según nuestras edades, ¿no es cierto? Una cosa son niños, púberes, adolescentes, adultos mayores, el grado de estrés que uno tiene, tiene que ver con toda esa susceptibilidad de cada uno, pero no con el tipo en particular de pelo. Y hablando, recién estabas nombrando, por ejemplo, distintos factores que hacen que, por ejemplo, una persona sea quizás más propensa a tener piojos que otra. ¿Existe así como decir una determinada cantidad de factores que, no sé... No, sí, el pelo enrulado, que recién decías, por ejemplo, estrés, claro, eso que decías recién. Y bueno, eso puede ser, el estrés sí que provoca. En general, el estrés hace que nosotros nos inmunodeprimamos y seamos susceptibles a cualquier parásito. Pero yo creo que los piojos tienen más que ver con el tipo de vida que uno tenga. O sea, por ejemplo, los chicos antes iban a la escuela y nada más, ahora los chicos van a fútbol, a natación, a estética, idioma. Entonces están con muchos otros chicos y intercambian piojos naturalmente porque juegan a peinarse, porque se abrazan, porque se invitan a dormir. Entonces eso es lo que hace que haya más, que aumente la prevalencia de piojos en una población. Y las nenas naturalmente, las nenas se cambian hebillas, se cambian vinchas, gorritas, el peine. Los varones no juegan a peinarse. Claro. Entonces ese hábito que tienen las mujercitas, digamos, hace que facilita que el piojo colonice más cabezas. Entonces es mayor la prevalencia. ¿La temperatura afecta? ¿La temperatura ambiente? Ambiente, el calor y el frío, por ejemplo. ¿Puede ser que en sectores más calientes, no? Ellos están muy cerca de la cabeza, entonces ellos tienen un microambiente muy particular, es muy particular eso. No, en general los parásitos externos no están tan influenciados por el ambiente. Marcela, y el tema de la limpieza, que es todo otro eje, porque se suele decir, ¿no? Bueno, recién un compañero de acá, cuando le nombraba que íbamos a hacer esta nota, me decía, mi hermana siempre tenía el pelo impecable, súper limpia, se bañaba todos los días, y igual se contagiaba de piojos. ¿Tiene que ver la suciedad o la limpieza? La suciedad de la cabeza no tiene que ver, no, eso hace muchos años, hace, no sé, 40, 50 o más. Sí, el piojoso era el chico sucio, pero después se supo que no estaba relacionado con eso. O sea, que se lave la cabeza no quiere decir que no vaya a tener piojos. Ahora, la limpieza de la ropa sí, porque si yo tengo piojos y no sé, y yo no cambio la funda de mi almohada, por ejemplo, y va alguien y se recuesta, lo va a adquirir. Si yo no lavo mi bufanda, mi saco, todo lo que esté en contacto con mi cabello, y eso queda ahí, porque el piojo 2 días, incluso hasta 2 y 3 días, puede vivir fuera del cuerpo, sin la temperatura corporal. Entonces, ahí sí estoy diseminando piojos. Entonces, si uno tiene piojos, lo ideal es que, con respecto a la cabeza, que se lave para que se ponga alguna sustancia y se pase el peine fino. Lo ideal es el peine fino porque es lo menos nocivo y lo más económico. Perfecto. Entonces que se peine o sea, con el pelo seco es difícil, le va a tirar a esa persona. En cambio, si se pone unas gotitas, se pone crema enjuague y unas gotitas de vinagre, lo que hace el vinagre es despegar las liendres, porque el piojo es el piojo adulto, pero después tenemos los huevitos, que son las liendres. Todos los químicos pueden matar al adulto o a los juveniles, pero las liendres no les hace nada. Claro. Entonces, nosotros tenemos que poner alguna sustancia que haga que se despegue, porque están pegadas como por un cemento al pelo. Si yo no les pongo una sustancia, el pelo se cae, pasaron años y todavía tiene la liendre abierta, sin el piojo, pero la liendre queda, no sale nunca.
Entonces hay que sacarla mecánicamente. Lo ideal es pasar el peine fino de metal, que es más caro, pero si lo pueden comprar mejor, que no se deforma, y ponerle un poquito de vinagre en la crema de enjuague para aflojar ese cemento. Y yo digo crema de enjuague, a veces también sugieren un poco de aceite o mayonesa en lugares donde no hay crema de enjuague para que corra el peine y que no tire tanto. Entonces, esto no es que el piojo no está relacionado con la suciedad, pero si el chico se lava el pelo y se pasa el peine fino todos los días, se está sacando piojos y liendres. Claro. Y la ropa, si la lavan con agua bien caliente, matan los piojos que quedan. Bien. Si pasan aspiradora en los almohadones, en el resto de la casa, si el chico se revuelca en la alfombra y no pasa la aspiradora, quedan pelos con piojos. Entonces, ahí también es una solución. Y si hay familias donde no tienen agua caliente o no tienen aspiradora, poner esa ropa con piojos, o que piensan, las bufandas, los gorros, las vinchas, en una bolsa de nylon atada bien fuerte y la dejan una semana, no tienen nada para comer el piojo, se va a morir. Si tienen un freezer o un refrigerador, lo meten ahí. Y si no, lo dejan a temperatura ambiente, que el piojo naturalmente va a morir. Entonces son medidas que, digamos, el piojo no está relacionado con la limpieza, pero si yo limpio mi ropa y me paso el peine fino, voy a tener menos piojos y voy a hacer que se dispersen menos. ¿Cuánto puede vivir un piojo aproximadamente? El ciclo de un piojo son 30 días, desde que está el huevo hasta que nace el adulto y vuelve a poner huevo. En la cabeza, todo esto ocurre en una cabeza. Fuera de una cabeza humana, 2 días. Entre 2 y 4 días hay trabajos que dicen hasta 5, pero yo 2, 3, 4 días. ¿Todo este dolor cumple alguna función, este parásito, digamos? ¿Todo el qué? No te entendí. Sufrimos todo este dolor, ¿no? De que nos pasan el peine, de que nos tenemos que lavar la cabeza. Sí. Es un sufrimiento, no solo para el chico, sino también para el adulto. Sí. Digamos, no solo para el huésped, que aloja al piojo, sino para el que tiene que hacer todo ese trabajo. ¿Tiene alguna función el piojo en la vida? Yo soy bióloga, o sea, no sé, o sea, yo soy bióloga y trabajo en ectoparásitos en general, no solamente en piojos, en ácaros, en garrapatas, en pulgas principalmente. Y los parásitos forman un componente de biodiversidad muy importante en la vida, o sea, todos los grupos de animales tienen algún subgrupo parásito. Entonces, digamos que evolutivamente no está todo hecho para que cumpla una función. No sé, uno podría decir, bueno, los parásitos controlan en cierta manera la población hospedador, pero yo te estoy contestando desde la biología en los animales silvestres, ¿no es cierto? En el ser humano, y bueno, vino con el hombre, sirve para hacer estudios filogenéticos, porque nuestros piojos están relacionados con filogenéticamente con nuestros antepasados, o sea, con los simios. Entonces, en estudios teóricos, bueno, sí, son importantes para las momias, ya tenían piojos. En grupos autóctonos, digamos, tiene que ver con la conducta social. Las mujeres se reúnen para sacarse los piojos y le sacan los piojos a sus chicos y eso hace, es un ritual. Bien. Marcela, vos recién nos comentabas que en este centro de investigaciones en el que vos estás trabajando, un centro de estudios parasitológicos y de vectores, que recordemos, bueno, estamos hablando sobre la relevancia de los piojos, ahora que arrancan las clases, claro, cómo nos afecta a todos, no solo al chico. No solo a los más chicos, esto es importante también resaltarlo, porque hay gente grande que también sufre tiene parásitos, sí. Estos piojos. Y toda la cantidad de otros parásitos que nombraba recién Marcela, ¿no? Sí, cuando nombró el ácaro a mí me dio como, calofríos. El ácaro, la garrapata, pero bueno, si no tienen una función quizás con el humano, sirven para conocer nuestra historia. De hecho, las garrapatas, aunque parezca que es solamente es propio de los animales, propio de los perros, una picadura de garrapata y de pulga pueden ser terribles. Sí. Para hablar en otro momento, pero bueno, hay que tener cuidado con todo ese tipo de... Esta cuestión de que no generan enfermedades, pero al rascarnos pueden producir una cicatriz o un corte que permita así el ingreso de una infección, por ejemplo. Y bueno, si se desarrolla esto, ya estamos un poco más complicados, hay que tener cuidado. Marcela, ¿nos escuchás? No, me parece no nos escucha. Bueno, nos daba cierta información. A mí lo que me llamó la atención es de que, bueno, los calvos zafan. No tienen ningún problema porque se patinan. Tremenda es como imagen. Un tobogán. Es un tobogán. Van al parque de diversiones. Otro dato interesante es que, bueno, yo que tengo rulos y vos que no,
no es que a mí me no afectan afecta, más. claro. O que vos sos más rubia y tus piojos van a ser rubios y los míos van a ser morochos. Pero Tampoco se igual, adaptan. sí, eso me llama la atención, de verdad, o sea, porque he visto piojos. Ujú. He visto, cuando era chica era muy piojosa, tengo que admitirlo. Sí, sí. Y de hecho, a veces había piojos que eran muy transparentes, muy rubios, y de repente había piojos que decís, este piojo no es mío. Es un mutante, es un piojo mutante. Vos no venís de mi cabeza. Sal de aquí. Sí, 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 porque venís de otro pelo, un pelo más oscuro. Un pelo Claro, más... a mí no me van a cachar con esto. Pero bueno, el tema de la suciedad, de que no sobreviven más de 2 días por fuera de la Claro. cabeza. Entonces, si la ropa, por ejemplo, la lavamos con agua caliente, colabora a eliminar al piojo. Sí, igual es un tema también lo del agua caliente. ¿Por qué? Porque Y porque también es un gasto de energía, extremo de energía, poner si vos metes al lavarropa con agua caliente Sí, sí, sí. Y no toda la ropa se puede lavar y con no agua todo caliente. te También. termina así. Sí, sí, sí. Pero bueno, las tasas de crecimiento también, ¿no? Como a partir de un piojo quizás crece sobre medida la población que tenemos en nuestra cabeza y que viven 30 días. Chicos, Un dato increíble. también interesante. Tenemos toda una ciudad cosmopolita en la cabeza. Increíble. Bueno, no nos pudimos comunicar con Marcela, pero le agradecemos muchísimo por Sí. su tiempo. Quiero recordar que, bueno, es doctora en Ciencias Naturales, bióloga, investigadora de CONICET, nuestro querido CONICET, que siempre nos da a estos investigadores que nos dan tanta información. Y ella trabaja en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que tiene doble dependencia de CONICET y de también la querida Universidad de La Plata. Magali y Diego, conmigo siempre. Muchas gracias por traernos Me toda pica. la ciencia. Sí, a mí también me Me está pica picando. la cabeza. Fue una nota que picó. Vamos a una tanda de que me voy a pasar un poquito el peine fino.